El congresista Francisco Sagasti del Partido Morado, vocero de esta bancada, y más allá de ya quedarnos en el pleito, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo, la respuesta de ayer del presidente del Congreso, ¿qué hacemos para buscar una salida que sea una salida que le dé cierta consistencia a la situación en la que vivimos? Francisco, bienvenido a Ampliación. Muy buenos días, Mónica, Fernando y Carlos y todos los oyentes de RPP. Buen día. Sí, estamos en una situación totalmente crítica, en una situación que requiere medidas urgentes, inmediatas y que no da para tener una crisis política y una demora en la conformación de un nuevo gabinete, la configuración de un nuevo gabinete y que exige una reflexión serena y un compromiso de toda la clase política, empresarial, de la sociedad civil, en fin, de todos nosotros, porque como han dicho ustedes muy claramente, las cifras revelan una situación realmente catastrófica. Y no es solamente el número de fallecidos, es la tragedia de personal, familiar, detrás de cada fallecido. Es la tragedia de las personas que se han quedado sin trabajo. Y mientras tanto pareciera que no ponemos de acuerdo en lo mínimo necesario para poder salir de esta terrible situación en que nos encontramos, ¿no? Yo concuerdo con ese llamado. Sí, la pregunta es, Pacto Perú, Acuerdo Nacional, ¿por dónde podrían estar las figuras que nos ayuden a dar el salto precisamente para responder a lo superior, no a lo mezquino? Mire, en primer lugar yo creo que lo que tenemos que es romper esta situación de desprecio mutuo, de sospecha mutua, de resentimiento que pareciera haber entre algunas figuras del Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Yo creo que lo que dijimos nosotros en el cierre a nombre del Partido Morado después de la exposición de todos los ministros y antes de que el señor, el primer ministro designado hiciera sus palabras finales, nosotros planteamos muy claramente, y disculpen que repite porque esas cosas las tenemos planteadas, ¿no? Los que dijimos que nuestros colegas congresistas traen desde todas partes de la República testimonios desgarradores y demandas legítimas que deben ser satisfechas con compromiso y realismo, sin frases altisonantes y en el marco de las posibilidades y limitaciones que tiene nuestro destartalado sistema de salud. O sea que no se trata de responder y poner el ego y que me dijeron esto, el otro. Aquí estamos en una situación terrible y lo que planteamos nosotros fue muy claramente, el gobierno tiene, seamos realistas, 9 meses. El 11 de abril tenemos nuevas elecciones, habrá un nuevo presidente, empieza todo el proceso de transición. Entonces había que fijar qué hacer en estos 9 meses de manera concreta. En primer lugar, para detener el avance de la pandemia y poder contrarrestarla. Y aquí las cosas eran muy sencillas y Pilar Massetti en su exposición final planteó algunas de ellas con toda claridad. Tenemos el tema de personal de salud en primer lugar, que no hay suficiente personal de salud. Sí, podremos todos los hospitales de campaña que queramos, pero si no hay quien atienda, ¿de qué nos sirven? En segundo lugar, temas críticos como el oxígeno, las camas UCI, todo el tema de prevención. En fin, hay cosas concretas que se pueden hacer en los próximos meses que requerían no un discurso muy amplio sobre todas las posibilidades que ya conocemos tiene nuestro país y desde el Partido Morado las hemos enfatizado, sino lo que hay que hacer ahora. Y en paralelo había que plantear algunas medidas para aquellas personas que han perdido sus maneras de ganarse la vida. Y aquí el Partido Morado, en la reunión que tuvimos con el ex primer ministro designado, el señor Cateriano, planteamos una serie de medidas, algunas de las cuales fueron recogidas. Por ejemplo, Acelera Perú, este tema de empleos temporales urgentes en zonas rurales y en zonas urbanas marginales. Hay cosas que hacer que requieren, digamos, un mínimo de acuerdo y de sensatez entre todas las fuerzas políticas. Pero, congresista, buenos días. Disculpe. Adelante, don Carlos. Usted habla de efectivamente tomar cartas en el asunto, sensatez, trabajar por el país. Sin embargo, ¿cómo toma usted o cómo toma el Partido Morado esta serie de propuestas, como por ejemplo vacancia presidencial? Ayer un congresista de Acción Popular dijo que debía considerarse esa posibilidad si es que el presidente Martín Vizcarra no nombra un gabinete
a su criterio, adecuado? Bueno, mire, yo creo que eso no tengo ni siquiera que pronunciarme yo a nivel del partido, y su propio partido lo ha descalificado totalmente. O sea que yo creo que siempre hay voces que plantean casos extremos, eso sucede en todo régimen político, pero ese tipo de planteamientos no deben tener ninguna acogida, ni siquiera tomarlos en serio. Estamos todos embarcados en una situación que requiere un mínimo de comprensión. Y también debo decirle que realmente el desempeño de los últimos días que hemos visto, sobre todo las declaraciones posteriores a la negación del voto de confianza por parte y parte, no han sido lo más afortunado y no generan un clima ni por parte del Ejecutivo ni tampoco por parte del Legislativo para hacer lo que el país realmente necesita y que es lo que propusimos nosotros al final de la presentación del gabinete, es decir, actuar de manera concreta y al mismo tiempo asegurarse que se sientan las bases y esto no distrae la atención de los problemas urgentes que he mencionado. Planteamos sentar las bases y aquí es donde viene el Pacto Perú y el Acuerdo Nacional, mientras vamos resolviendo esos problemas urgentes en los cuales hay un consenso total y absoluto y el problema es un problema de ejecución, básicamente, y que se le dé la prioridad y los recursos que necesita, vamos viendo los otros problemas de cómo sentamos las bases para llegar al bicentenario de una manera razonable y adecuada. Y lo que yo espero es que el nuevo gabinete tenga un tono más conciliador, más abierto. Cuando estuvimos con el señor primer ministro y con toda nuestra bancada, cada uno de los miembros de nuestra bancada planteó cosas concretas, específicas, sobre las cuales tomaron nota los miembros del gabinete presente y también el señor primer ministro designado. Pero al final lo que planteamos era que se requería un cambio de actitud muy claro por parte del Ejecutivo en su vinculación con el Congreso. Escuchar y no descalificar. Y desgraciadamente en las declaraciones que hemos visto del ex primer ministro designado, hemos visto que esa actitud que nosotros planteamos era necesaria para un trabajo conjunto y una concordancia, no era la que él tenía en mente, descalificando un grupo político, atacando a otro, etcétera. En fin, entonces yo creo que ahora sí, por parte del Ejecutivo, se requiere un esfuerzo de nombrar un primer ministro y un gabinete que tenga credibilidad, en primer lugar, con la ciudadanía, en segundo lugar, con el Congreso y, por supuesto, que pueda tomar los planteamientos que tiene el Ejecutivo y estas tareas cortas que son obvias, digamos, no necesitan ni siquiera un plan, un planteamiento claro, y que designe un gabinete y un jefe de gabinete capaz de forjar esos acuerdos mínimos entre el Congreso y el Ejecutivo. Señor Sagasti, usted habla sobre acuerdos mínimos, pero acá hay dos manzanas de la discordia que las ha ratificado ayer el presidente Merino. Una de ellas es la política educativa universitaria en particular, tema al cual usted es particularmente sensible, puesto que la interpelación al ministro de Educación se mantiene. Y en segundo lugar, el tema de la economía, puesto que también la ministra Alba está interpelada. Yo quiero que me dé su opinión sobre esta voluntad de ir a estas interpelaciones en estas circunstancias, después de la pausa, por favor, señor Francisco Sagasti. Son las 8:21 y estamos entrevistando al señor Francisco Sagasti, vocero de la bancada del Partido Morado, a quien habíamos dejado planteada dos preguntas. Es decir, una pregunta sobre las dos interpelaciones previstas al ministro de Educación y al ministro de Economía y Finanzas. En su esquema general de apaciguamiento, ¿cómo ve usted el hecho de que se mantenga la voluntad de interpelar a estos dos ministros? Bien, en primer lugar, veamos qué sucede con el ministro de Educación. Todavía no tenemos un nuevo gabinete, pero yo creo que tendríamos que ser bastante claros y sensatos. Miren, estamos en una situación de emergencia absoluta. El número de muertos, el número de contagiados, la crisis que tenemos. Imagínese usted, es como si el Perú estuviera en una operación, una sala de operaciones que están operándole el corazón abierto, digamos, a tajo abierto y operándolo en ese momento, y de repente viene alguien que dice, no me gusta el cirujano, mejor cambiemos de cirujano a mitad de la operación.
Eso es más o menos lo que significaría cambiar de ministro de Economía y Finanzas en este momento crítico. En unos días más se debe presentar el presupuesto general de la República para 2021, que es un presupuesto que va a ser un dolor de cabeza para todos, porque sabemos que se van a reducir los ingresos, se están reduciendo nuestra capacidad de endeudamiento externo y va a haber que hacer decisiones muy duras, muy difíciles. Y en medio de esa operación a corazón abierto, ¿usted quiere cambiar el cirujano porque de repente le parece que hay otro cirujano mejor? Yo creo que esa interpelación no debería pasar. En el caso del ministro de Educación es distinto. Ahí se la tienen jurada, como se dice en criollo. ¿Pero se la tienen jurada por legítimos intereses nacionales o se la tienen jurada por otras razones subalternas? Mire, yo creo que las razones son principalmente las subalternas y las otras razones supuestamente legítimas son de carácter secundario y accesorio. Interpelar a un ministro por algo que hizo cuando era funcionario y no por la responsabilidad política como ministro. Ese es el primer tema. Al mismo tiempo, cuando ya hay una comisión investigadora, es decir, la Comisión de Educación se ha transformado en una comisión investigadora porque se le han dado las facultades y tiene 120 días para presentar un informe sobre el mismo tema de la interpelación. Estas son cosas, son pretextos y evidentemente hay una mala voluntad allí. Ahora, más complicado es el tema de las tablets y la responsabilidad política que pueda tener el ministro en la demora en que los niños, sobre todo en zonas rurales, puedan tener acceso a Perú Enseña. Ese es otro tema, pero eso no estaba en el pliego interpelatorio de 32 preguntas. Entonces ahí está claro. Lo importante es que todas las fuerzas políticas que yo he escuchado ya están grabados, todos, los representantes de Podemos, los representantes de UPP, los representantes de Acción Popular, todos se han comprometido en la Comisión de Educación a apoyar a la SUNEDU. Claramente, y yo creo que una de las cosas que debería hacer la prensa es tomar todos esos videos de la Comisión de Educación y poner claramente que todos los partidos políticos han dicho eso. Ahora, veamos cómo actúan y ver si esto fue un acto simplemente de hipocresía política o es algo en serio de que ellos realmente creen en lo que creemos muchas personas, que es la calidad de la educación superior. Congresista, ¿usted cree que esta situación de crisis política agravada con la no confianza al gabinete cateriano está de alguna manera perjudicando, distrayendo otros debates en el Congreso que son muy importantes, como es el de la reforma política, que todavía no termina de concretarse, con algunas normas o decisiones que están en pendiente, ¿no?, a nivel del Pleno, como es el tema de los impedimentos para postular? Definitivamente, a mí en este momento todos los plenos que estamos dedicando a otras tareas, etcétera, crean una dificultad, pero no está solamente el tema de los impedimentos, está también el tema del voto preferencial, que quedó pendiente cuando hubo una maniobra un poco rara, en la cual después de haberse comprometido a poner al voto un dictamen de la Comisión de la Mujer para eliminar el voto preferencial, al final no se llegó a hacer esto. O sea que hay varios temas que tienen que ver con la legitimidad del proceso electoral y del gobierno que surge en el bicentenario de la independencia, que tienen que ser aclarados a la brevedad posible por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso y por el Pleno. Y como ese también hay otros temas adicionales que están bajo discusión. Y definitivamente esta semana es una semana perdida para todos los efectos prácticos. El presidente del Congreso ha llamado mañana a un pleno. Yo espero que en este pleno podamos avanzar en algunos de los temas sustantivos que han quedado pendientes. A propósito, perdón, congresista, de elecciones, temas electorales, ¿usted cree que hay una intención del gobierno de perjudicar el desarrollo normal de las elecciones del 2021, como lo dijo ayer el presidente del Congreso? No creo. Ahí yo creo que no creo que esto sea el caso. Y mire, yo creo que acá lo que hay que hacer es un poco de paños fríos y tener la cabeza fría y un poco más de calma. Por parte del ex primer ministro designado y quizá también por parte del presidente del Congreso, al calor de la discusión se han vertido expresiones que no son correctas ni necesarias y que no ayudan. Yo creo que la tarea ahora
es, en primer lugar, buscar un primer ministro capaz de tener Martos puentes sería entre el ese Congreso. primer ministro, para terminar, Martos sería, que es el que más está sonando en este momento. Mire, no conozco el trabajo del señor Martos, recién conozco su actuación como ministro de Defensa y ha cumplido una labor razonable, pero no tengo forma alguna, Mónica, de ver sus cualidades y su capacidad de diálogo con el Congreso, que es ahora la tarea urgente, y sobre todo la legitimidad, alguien que el Congreso pueda reconocer como un interlocutor legítimo y el Ejecutivo también. Y ese tipo de primer ministro y de gabinete es el que necesitamos ahora para salir de esta situación de crisis y catástrofe inmediata que tenemos delante de nosotros. Muchísimas gracias al congresista Sagasti por estar con nosotros. El vocero de la bancada del Partido Morado estuvo aquí en RPP, La Voz del Perú. Vamos a pausa, titulares y volvemos.